Bienvenidos a El Aula de Estado, el espacio donde la política se cruza con la vida real. Hoy abordaremos un tema que define el futuro de nuestros sistemas educativos, pero que rara vez se aplica con claridad. La diferencia entre gobernabilidad y gobernanza en educación. ¿Quién manda realmente en la escuela? ¿El ministerio, el director, los docentes, las familias o una red invisible de actores que negocian a diario? Para desentrañarlo, nos acompaña la coordinadora, doctora en educación, Andy Aguilera. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y ponerle nombre a los procesos que, aunque invisiblemente a la simple vista, determinan si una reforma avanza o se estanca. Empecemos por lo básico, doctora. En el debate público se usa gobernabilidad y gobernanza como sinónimos, pero en gestión pública son conceptos distintos. ¿Podría diferenciarnos en términos educativos? Claro que sí. La gobernabilidad se refiere a esa capacidad de un sistema para mantener estabilidad, legitimidad y ejecutar decisiones sin crisis prolongadas. Pero en educación es preguntarse, ¿hay consenso? ¿Se aceptan las normas? ¿Funciona el sistema sin paros, fugas masivas o desconfianza institucional? La gobernanza, en cambio, es el cómo se toman y se ejecutan las decisiones, las reglas del juego, los actores que participan, los canales de transparencia, la rendición de cuentas y las redes entre el Estado, la escuela, las familias y la sociedad civil. Bueno, usamos una analogía útil. La gobernabilidad es si el barco que mantiene a flote, la gobernanza es quien lleva el timón, cómo se coordina la tripulación y si hay mapas actualizados. Entonces puede haber gobernanza participativa, pero baja gobernabilidad si no hay capacidad de implementación o al revés. Autoridad firme, pero decisiones impuestas que generan resistencia. ¿Es así? Exacto. Un ministerio puede lanzar una reforma con decreto, gobernabilidad aparentemente, pero si los docentes no la comprenden, las familias la rechazan y no hay espacios de ajuste, el sistema entra en una crisis de legitimidad. La gobernanza sin capacidad estatal genera una frustración. La autoridad sin participación genera desgaste. Llevemos esto, doctora, al terreno. ¿Cómo se manifiestan estos conceptos en el día a día de un sistema educativo? En tres niveles. Por primero tenemos el macro, que sería el diseño de políticas, financiamiento, marcos normativos. Aquí la gobernanza se juega en la articulación interministerial, la consulta técnica y la transparencia en el uso de recursos. En segundo lugar, tenemos la MESO, serían las direcciones regionales, supervisión, formación docente, es donde suele romperse la cadena, se dictan lineamientos sin adaptación territorial. Y por tercero tenemos la micro, que ya sería la escuela, consejos escolares, gestión del clima institucional, resolución de conflictos, uso de autonomía curricular. Aquí la gobernanza se vuelve tangible, participan los estudiantes, se rinden cuentas a la comunidad, los directivos lideran o solo administran. Y la participación familiar y comunitaria. Se había dicho, se habla mucho de escuelas abiertas, pero en la práctica, doctora, ¿qué nos podría usted ayudar a dimensionar esto? Suele ser simbólica o reactiva. Se convoca a los padres de familias para firmar actas, no para codiseñar proyectos. Una gobernanza educativa reconoce a la comunidad como coproductora, no como receptora pasiva. Países con sistemas más resilientes institucionalizan comités locales para poder tomar decisiones sobre el presupuesto escolar, proyectos pedagógicos y evaluación de clima. Eso construye gobernabilidad desde abajo. Hablemos de funciones. ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes para equilibrar ambos conceptos? Bueno, tres nudos bastante críticos, que son la centralización versus autonomía, que exige resultados estandarizados, pero no se entrega flexibilidad ni capacidad local.
La burocracia de cumplimiento versus el aprendizaje sistemático. Se llenan formatos, pero no se usan datos para mejorar. La gobernanza se convierte en auditoría, no en mejora continua. Y por último, la desigualdad estructural. No es lo mismo gobernar una escuela rural con conectividad intermitente y alta movilidad docente que un centro urbano con recursos y estabilidad. La gobernanza no puede ser talla única. Doctora, ¿algún ejemplo reciente donde se haya visto este equilibrio o este desequilibrio? Sí, la implementación de marcos curriculares post pandemia. En algunos sistemas se hizo con mesas técnicas nacionales, pilotos escalonados y retroalimentación docente. Gobernanza robusta que sostuvo la gobernabilidad. En otros, se impuso por vía administrativa con plazos rígidos, lo que generó fatiga, resistencia pasiva y brechas de aprendizaje. El patrón es claro, cuando la gobernanza es inclusiva y adaptable, la gobernabilidad se fortalece orgánicamente. Si tuvieras que señalar 3 líneas de acción para fortalecer ambos conceptos en los próximos 5 años, ¿cuáles serían, doctora? Bueno, por primero, el liderazgo directivo sistemático. Formar directores no como administradores, sino como gestores de redes comunitarias y traductores de políticas públicas. Segundo, gobernanza basada en evidencia y transparencia activa, datos abiertos, tableros de seguimiento escolar, presupuestos participativos. Lo que no se mide con propósito no se mejora. Y por tercero, institucionalizar la escucha. Mecanismos permanentes de codiseño con docentes, estudiantes y familias, no como trámite, sino como motor de innovación. La educación no se gestiona con decreto, se construye con confianza. Un mensaje final para quienes diseñan políticas públicas o lideran centros educativos. Que la gobernabilidad no se impone, se gana. La gobernanza no es un manual, es una práctica cotidiana de legitimidad, diálogo y corresponsabilidad. Sin eso, cualquier reforma es solo papel. Gobernabilidad y gobernanza no son conceptos de manual, son el oxígeno invisible que hace respirar o asfixiar a un sistema educativo. Gracias, doctora Aguilera, por iluminar este territorio con claridad y pragmatismo. Si este episodio te resonó, compártelo con un directivo, un funcionario o un docente que se pregunte cómo hacemos que la educación funcione y no solo exista. Síguenos en nuestras plataformas, envíanos tus preguntas o tus experiencias y nos vemos en la próxima edición de Aula de Estado. Les habló Eugenia Prince, postdoctora en Políticas Públicas y en Educación. Gracias.